Y don Julio, bueno, usted estaba hablando de un tema que va a ser tema, valga la redundancia, durante un gran tiempo y es lo que está pasando alrededor de la seccional de Jaina. Ciertamente en Jaina hay una serie de conflictos que son históricos. En Jaina hay una actitud, hay actitud y actitudes porque a veces no son de una sola parte. Pero en lo que respecta a nosotros, que no queremos poner en comparación si el derecho del director o si el derecho del profesor, pero realmente en un centro educativo donde se ha llegado hasta el punto de amenazar la integridad física de los docentes, donde ha habido confrontaciones muy graves con la dirección. Y últimamente, don Julio, ha habido hasta desvinculación de docentes. Entonces yo no critico ningún método que sea propio del sindicato para defender los derechos de sus colaboradores, de sus trabajadores. Quizás pudiese mover la forma. Y en esto le quiero dar la siguiente información a usted y a todos los docentes. El propio comité ejecutivo, a través del enlace del comité ejecutivo de esa seccional, estaban trabajando el tema de lo que está pasando en la Escuela Activo 2030. Y se constituyeron en comisión, incluida una comisión del Comité Ejecutivo Nacional, para dar un compás de espera y observar todo lo que estaba pasando en el centro. Amén de que siempre es bueno ver la posición, qué pasa con la directora, qué pasa con los docentes, qué pasa con la comunidad educativa, porque también tomar una decisión de una movilización tiene que ser en base a oír todos los aspectos del conflicto. Y entonces el Comité Ejecutivo Nacional constituyó una comisión que estaba yendo a la escuela todos los días durante un tiempo que se dieron junto a las autoridades, sentadas en la mesa para ver todo lo que estaba pasando alrededor del centro. Los conflictos han seguido en el centro educativo, don Julio. Y yo creo que es un tema que hay que profundizar más, es un tema que hay que ir al centro, hay que ver qué pasa en la comunidad, pero sobre todo cuando está envuelto un docente, sea director, sea el que sea, porque la Asociación Dominicana de Profesores es el sindicato único de los trabajadores de la educación. No está segregado ni diseccionado, que si es de los docentes, que si es de los directores, no, don Julio. Hay sectores, incluso desde el propio Ministerio de Educación, que han querido fortalecer ese tipo de acciones que están haciendo algunos compañeros y compañeras para poder agruparse. Porque también, don Julio, se le alimenta el imaginario a esos sectores diciéndoles que sí, que no lo defiende la ADP. Y nosotros siempre hemos llevado causa común con todos los docentes, común. Yo recuerdo que en mi práctica como presidenta municipal de la ADP, yo podía ir a un centro educativo a dirimir en una situación, en un conflicto, y por más grande que fuera el conflicto, mi primera parada era en la dirección del centro, porque la dirección del centro representa la autoridad de la escuela. Entonces, y aunque resultase que el profesor tenga la razón, el lugar donde debe dirigirse el dirigente es hacia la representación de la dirección del centro educativo, porque es la cabeza, es quien está gestionando los procesos dentro del centro. Y siempre hacía una comparación a los dirigentes municipales y a los profesores. Cuando hay un problema en tu familia, no son los hijos que salen a dar la cara para ver qué hacer con el problema, son los padres, porque son la cabeza de la familia. Entonces, sí, nosotros debemos caminar ese camino, don Julio, un camino de ver con igualdad, si no lo estamos haciendo, que no creo que sea la generalidad, puede ser la excepción de la regla, llamar a esos compañeros a que se encaucen por ese camino. Nosotros somos uno, somos una clase, somos un sector. Y eso quedó demostrado en el último acontecimiento que vimos de la desvinculación de un director. Fueron los directores que paralizaron, movilizaron, trabajaron desde toda una seccional para que el director fuera repuesto.
en un tiempo récord. No, fueron los docentes que se solidarizaron con el director y fue la seccional. Entonces, don Julio, a veces... Eso no es lo que yo dije, maestra. Yo lo que digo es cuando un conflicto entre director y maestro, porque ese conflicto no es con el maestro, es del director de la zona oeste, ese es con otra. Es cuando es un conflicto entre director y maestro. La directiva, los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, cuando se presenta ese conflicto, por lo general se olvidan de que el director es miembro de la ADP. Bueno, yo no le compro lo de general. Sí, nosotros a veces hemos tenido situaciones son por tema de personalidad y carácter de dirigente con directores, pero nosotros siempre hemos estado muy cónsonos con la defensa de todos los docentes, que es la mística y la bandera de lucha que eleva la ADP. Sí, cuando no se trata de conflictos internos, cuando es conflicto interno entre maestro y director, el sindicato siempre está a favor del maestro. Y yo no estoy diciendo, en mi comentario, yo no dije quién tiene la razón o no. Ese no fue mi tema. Mi tema es que el sindicato como sindicato, en un impasse entre sus miembros, lo que tiene que hacer es resolverlo. Y si hay uno de sus miembros que está fallando, entonces que le apliquen las sanciones disciplinarias, pero no le aplican sanciones disciplinarias. Si el director está maltratando a los docentes, si se está convirtiendo en un verdugo de los docentes, que la ADP lo sancione, pero la ADP no lo sanciona. La ADP lo que hace es que toma partida en uno de los bandos y eso llega entonces a los estudiantes que no tienen nada que ver con eso y eso tiene que ver a los otros centros educativos que tampoco tienen nada que ver con eso. Entonces, primero, no pueden generalizar un caso que es particular y segundo, es un problema entre los miembros del sindicato, que el sindicato lo resuelva, y si hay algo al que tiene la razón le da la razón y al otro lo sanciona, pero yo no veo que lo sancionan al que no tenga la razón, especialmente al director, se queda ahí. Por eso digo que parece que la ADP tiene 3 categorías de miembros: a los maestros, a los directores y a los jubilados y pensionados, por el trato que se le da. Uno de los principios del sindicato reza defender los derechos de los trabajadores de la educación pública preuniversitaria de la República Dominicana. Todos los que sean docentes. La discriminación, la categorización la está haciendo usted. Pero nosotros tenemos una bandera de lucha programática, una declaración de principios y nos ajustamos a ello. Ahora que haya situaciones, trabajadores de la educación cancelaron más de 40,000 y la ADP no dijo nada. Don Julio. La ADP no representa a los trabajadores de la educación, eso no es verdad. Representa a los maestros, porque el trabajador de la educación representa el SUTE en Perú, que lucha por los administrativos y todo eso. Lo que levanta bandera extranjera. No, la ADP nada más lucha por los maestros. Yo fui a un Consejo Nacional de Educación. Reconocimiento a los extranjeros, reconozcan los suyos. No, porque usted dice que la ADP es la organización que representa. Lo que ha logrado la ADP desde el año 70. Que no representa a los trabajadores de la educación, porque hay que cancelar más de 40,000 trabajadores de la educación y la ADP no dijo ni esta boca es mía. Y yo fui a un Consejo Nacional de Educación. Oiga, don Julio, donde la presidenta de los trabajadores docentes de la educación preuniversitaria de la República Dominicana. No, los maestros. Los maestros. Le voy a decir algo sobre. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60,000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.